Como dije, el tema que vamos a tratar hoy será el primero de una serie de 3 temas y es el del carácter inminente de la segunda venida de Cristo. Lo que yo voy a enseñar hoy es como la base de lo otro que enseñaré. Como dije, hoy tocaremos la inminencia de la segunda venida, la siguiente semana tocaremos las señales previas a la segunda venida, señales del fin, lo titulé. Y la tercera semana veremos las características de la segunda venida de Cristo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es cómo la Escritura, sobre todo el Nuevo Testamento, cómo el Nuevo Testamento muestra la segunda venida de Cristo como algo que los discípulos ya esperaban. La segunda venida de Cristo, lo que quiero mostrar hoy, es algo que los discípulos que estaban con Jesús, los primeros creyentes del siglo I, ya estaban esperando y anunciaban. No he visto referencias a otro suceso que estén esperando los discípulos, sino a la venida de Jesucristo, al regreso de nuestro Señor. Como digo, hoy hay personas que están esperando otros eventos antes, pero lo que veremos en la Escritura es como que el hecho que más se anunciaba en el Nuevo Testamento, el hecho que más estaba en la boca de los discípulos es: nuestro Rey se ha ido y va a volver. No anunciaban otra cosa en medio, ese era el gran anuncio. Como nosotros vimos, la primera venida de Jesús al mundo inauguró lo que nosotros conocimos el otro día como el reino de Dios. Con la primera venida de Jesús, ese reino quedaba inaugurado y ahora los discípulos, los creyentes, nosotros esperamos que con su segunda venida ese reino quede consumado. Nosotros veíamos como habían cosas que Jesús ya había conquistado, pero todavía no estaban del todo consumadas y no se veían consumadas en su plenitud, algo que solo veríamos en la segunda venida cuando estemos en esa eternidad. Sabíamos que con su venida, con su muerte en la cruz, resurrección en gloria, Jesús había vencido, por ejemplo, a Satanás. Pero también dijimos que Satanás en cierta manera sigue trabajando. Ya no somos esclavos de las tinieblas, él ya no tiene dominio sobre el pueblo de Dios, pero esa consumación en su segunda venida lo que hará es terminar definitivamente con Satanás, el cual ya no tendrá nada que hacer. Es igual que cuando hablamos del pecado. Sabemos que Jesús con su muerte y con su gloriosa resurrección venció el pecado. Pero sin embargo nosotros seguimos luchando con el pecado. ¿Por qué si Jesús lo ha vencido seguimos luchando con el pecado? Porque mientras estemos en esta tierra, el pecado ya no somos esclavos de él, pero por nuestra naturaleza caída seguimos teniendo ciertas luchas. Pero en esa consumación que se dará en su segunda venida, cuando nosotros recibamos un cuerpo glorificado, ya no habrá más lucha, porque ya no habrá más pecado. Entonces, los creyentes siempre hemos vivido en ese tiempo ahora mismo, entre la primera venida y la segunda venida. De la misma manera que en el Antiguo Testamento el anuncio profético más glorioso era: el Mesías va a venir. Después de que el Mesías vino, vivió la vida perfecta, murió y resucitó y ascendió en gloria, el Nuevo Testamento vuelve a tener un acontecimiento primordial que es: el Mesías, el Rey, el Señor, va a volver. Y nosotros estamos en medio de esas dos esferas. Mateo 16:27 dice: porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Nosotros vemos como de principio a fin, prácticamente cada libro del Nuevo Testamento apunta al regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores. Estas palabras que están registradas en Mateo no son las únicas palabras que anuncian la venida del Rey. Lo que quiero es que veamos cómo eso viene anunciado constantemente. Por ejemplo, Marcos 14:62 dice: Jesús dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. ¿Te das cuenta de una cosa? Jesús, cuando daba anuncios de lo que iba a pasar en el futuro y de lo que tenían que ver sus discípulos, Jesús se refería constantemente a que verían al Hijo del Hombre viniendo con las nubes. Sería visible y Él vendría sobre las nubes. Claramente, alguien que te dice que hay un rapto pretribulacional, y lo respeto, te diría que esto habla de la segunda venida de Cristo. Pero cada vez que Cristo hablaba, las referencias eran las mismas. Es decir, Jesucristo no hace en ningún momento un comentario sobre el otro hecho
pretribulacional, sino que cada vez que Cristo habla, vuelve a hacer referencia a esa segunda venida que Él tendría. La mayoría de veces cuando nosotros hablamos de un rapto pretribulacional lo solemos hacer a la luz de un texto que hay en Primera de Tesalonicenses, que será el que me gustaría explicar enteramente para decirles cómo yo creo que ese texto que se suele usar para ese rapto o arrebatamiento pretribulacional, creo que claramente habla de la segunda venida de Cristo, en la que sí la iglesia también será arrebatada. Porque cuando hablemos de la segunda venida de Cristo, las personas que suelen hablar del rapto pretribulacional les dirá que será en un abrir y cerrar de ojos. Pero la Biblia habla así de la segunda venida de Cristo. Dice que será como ladrón en la noche, pero la Biblia habla así de la segunda venida de Cristo. Que será sin avisar, y la Biblia habla así de la segunda venida de Cristo. Entonces veremos cómo la cuestión es entender si ese suceso se refiere a esa segunda venida de Cristo final o un hecho anterior. Pero como digo, esa diferencia doctrinal no tendría que hacer ni que nos odiemos, ni que nos consideremos hermanos. Hay otras doctrinas fundamentales. Obviamente tú me dices Jesús no es Dios, te diré no comemos en la misma mesa, no somos hermanos. Jesús es Dios. Si tú me dices que el Espíritu Santo no es Dios, te diré, no, eso es innegociable. La deidad del Espíritu Santo, la deidad de Cristo, es lo que hace que yo no pueda llamar hermano a un mormón. Es lo que hace que yo no pueda llamar hermano a un testigo de Jehová. Es lo que hace que yo no pueda llamar hermano a un musulmán que dice que Jesús era el profeta de los cristianos y nada más. Y es lo que hace, y espero que algunos lo entiendan, que yo no pueda llamar hermano a un judío que niega a Jesús. Yo sé que tenemos mucho amor por ese pueblo, oramos por ese pueblo y evangelizamos. Y hay que seguir evangelizando ese pueblo, pero un judío que niega a Jesús no es nuestro hermano. Y hay gente que cree que somos hermanos de unas personas solamente porque tiene una bandera con una estrella azul y defiende la Torá. Hermano, quien niega al Hijo, niega al Padre que lo envió. Si un judío no cree en Jesucristo como Señor y Salvador, ¿usted cree que irá a la eternidad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otra manera de llegar al Padre. Si no, Jesús no hubiera ido a hablar con los judíos de entonces. Los hubiera dejado con sus leyes y con sus costumbres y creyendo en esas cosas. Pero Él se presentó a ellos, ofreciendo la única vía de salvación en su persona. Y eso no lo podemos negociar. Pero como digo, no es odio hacia ellos. La Biblia nos llama a orar por la paz de allá. Hay que evangelizarlos. Pablo tenía profundo pesar por ese pueblo, por sus hermanos de sangre, compatriotas, y así nuestro corazón debe sentirlo, pero saber diferenciar en quién es un hermano y quién no. Miren qué más, por ejemplo. Jesús mismo anunciaba que siempre su venida dejaba claro algo, sería sin aviso previo. Mateo 24:42, por tanto velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. O Mateo 24:44, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. Lucas 12:40, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no esperéis. Entonces constantemente vemos a Jesús diciendo una cosa, yo voy a volver. El Hijo del Hombre va a volver. Y por otro lado empieza a decir también que voy a volver cuando no lo estéis esperando. Voy a volver de una forma repentina. Voy a volver sin aviso previo. No voy a mandar un mensaje, no voy a pedir cita previa. Voy a llegar de manera repentina. Y hay algo bueno, que Jesús dice que son dichosos o bienaventurados los que estén aguardando esa venida. Lucas 12:37, dichosos aquellos siervos quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Son dichosos aquellos a quienes el Señor al venir halle. Esa palabra dichoso le suena quizá más la palabra bienaventurado. Dicha, muy felices, extremadamente felices, aquellos que cuando el Señor vuelva los encuentre velando. Velando. Lucas 12:43, dichoso aquel siervo a quien cuando el Señor venga lo encuentre haciendo así.
lo encuentre haciendo así. Entonces, hermanos, desde que Jesús asciende en gloria, el anuncio principal de los discípulos es: debemos estar velando porque el Rey va a volver, y va a volver cuando menos lo esperemos. Mire, cuando el siguiente libro que tenemos después de los Evangelios, el libro de Hechos, el capítulo 1 y versículo 11, ya son las primeras palabras prácticamente que encontramos en el libro de Hechos. Que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál era el anuncio? No era otro acontecimiento por el medio, claramente a segunda venida de Cristo. Dice que de la misma manera que lo habéis visto ir, así mismo va a volver. Si ha sido visible, será visible. Si lo habéis visto el cuerpo, le veréis el cuerpo. Si se fue en gloria, vendrá en gloria. Así como se fue, vendrá. Ese era el anuncio principal. Por ejemplo, Pablo también lo anunciaba. 1 Tesalonicenses 5:2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Pero ese día no. Eso no es negociable. El día del Señor no es otro acontecimiento antes de la segunda venida de Cristo. Y te digo el por qué. Porque si tú lees el Antiguo Testamento y tú lees la palabra el día del Señor, la frase el día del Señor siempre habla del grande y temible día del Señor, o del día, como el día del juicio final, no de algo previo. Que siempre que leáis, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Testamento, el día del Señor, si lo leéis, pensad que se está refiriendo al día final, al día del juicio, en su prácticamente totalidad de veces que se menciona. Pablo vuelve a decir que vendría de forma repentina. A los filipenses, en Filipenses 4:5 les dice: vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está... ¡Wow! ¿Hacía mucho que Jesús había ido? ¿Hacía muchos años que Jesús había ascendido y había dejado ya la tierra? Pablo está predicando en el primer siglo. No han pasado ni 100 años. Yo me atrevería a decirte que no han pasado ni 50 años ni 40. ¿Y qué le dice a los corintios? El Señor está cerca. La gente te dice: hermano, hay que predicar el fin, hay que predicar el fin. Estamos en los últimos tiempos, hermano. Desde que Cristo se fue, se está predicando el fin. No hay que predicarlo ahora porque estamos ahora en el fin de los tiempos. Si tú lees la Escritura, desde que Cristo ascendió, los discípulos dijeron: el Señor está cerca. La iglesia, desde que Cristo ascendió, vivió esperando su regreso. No se echaron a dormir y pensaron: y ahora 2000 o 3000 años hasta que Él vuelva. Desde que Él se fue, ya la iglesia empezó a decir: hermano, arrepentíos, hermano, volveos al Señor, porque va a volver. Porque va a volver. La iglesia desde siempre lo ha anunciado. El Señor está cerca. Y es un mensaje que, si Pablo se lo decía a los corintios, ¿no lo tendremos que decir nosotros también hoy? Si Pablo lo sentía cerca en el primer siglo, nosotros en nuestro siglo no tendríamos que sentirlo igual de cerca, o incluso más cerca, más intenso. Porque igual Pablo no estaba viviendo con tanta intensidad todos los anuncios del fin que nosotros sí que estamos viviendo. Yo no sé, hermanos, qué está esperando la gente que pase para decir Cristo viene. Porque cuando tú lees la Escritura y empiezas a hablar de guerras y rumores de guerras, terremotos, hambrunas, fenómenos sobrenaturales en extremo, cuando empiezas a juntar todo eso en un folio, yo no sé a qué espera la gente o qué quiere ver para decir Cristo viene. Las cosas siempre han pasado igual, y eso es lo que querré mostrar la siguiente semana con las señales del fin, diciendo que la mayoría de señales del fin, la gran mayoría, han estado prácticamente siempre presentes, solo que cada vez son más intensas. Pero desde el principio hay una cosa clara: Jesús vuelve en breve. Y no podemos decir otra cosa.
No podemos decirle a los creyentes, relájate, que a lo mejor pasan 2000 años más. Sí, a lo mejor pasan 2000 años más. El día y la hora nadie lo sabe. Yo no sé cuántos años van a pasar. Yo no voy a hacer un estudio numérico para decirte que en 126 años o el 7 de julio del 2031 van a pasar estas cosas. No, porque nadie puede. Y quien ha dicho eso a lo largo de la historia, directamente hay que catalogarlo como un falso profeta. No, hermano, no se puede jugar con lo que el propio Jesús dijo, que ni el Hijo del Hombre sabe. Pero hay algunos predicadores que quieren ser más listos que otros y quieren decir, ¿sabes qué? Como todos predican lo mismo, yo tengo que predicar algo nuevo para atraer gente. Ese es el problema. ¿Saben por qué mucha gente trae nuevas revelaciones? Porque los ven como clientes. ¿Qué atrae a un negocio? La novedad. Si yo al lado de una cafetería que ofrece cruzanes, tostadas y café con leche, abro otra cafetería que ofrece al mismo precio cruzanes, tostadas y café con leche, probablemente no le quitaré sus clientes porque les doy lo mismo y ellos ya conocen ese negocio. Entonces, ¿qué hago? Traigo novedad. Traigo nuevas revelaciones, cruzanes sobrenaturales, tostadas del más allá y café con leche ungida. Y ahí lleno una iglesia con mis novedades. Y eso es lo que le ha pasado a muchos pastores, que muchos pastores escuchan a la gente como, oye, ya van 2000 años desde, pero 2000 años con el mismo mensaje, ¿no? Y 2000 más. La iglesia no puede cambiar su mensaje. La marca principal de la iglesia es que lo mismo que se predicaba en el libro de Hechos debe ser exactamente lo que se siga predicando en el año 5000 si Jesús no ha venido. Porque la Biblia no cambia. Problema es que vivimos en el tiempo de todo nuevo. La gente se cansa del matrimonio porque hay que salir de la monotonía. Todo el mundo quiere cosas nuevas. Móntate un parque de atracciones. Súbete a la montaña rusa cada día si quieres emoción. La Biblia es un mensaje y no se debe cambiar. ¿Usted me está diciendo que si yo sigo encaminando por fe 50 años voy a estar escuchando 50 años lo mismo? Sí. Y si el Señor me permite ser el primo de Matusalén y vivir más, lo mismo. Pero el mensaje no se cambia, no es negociable. Cielos y tierra pueden pasar, pero las palabras de Dios no pasan. La palabra de Dios no es temporal, no es para un siglo, no es para un tiempo. Por eso cuando la gente dice, no, lo de las mujeres era para aquel tiempo. No, porque entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana? No, lo del hombre cabeza del hogar es para aquel tiempo. Lo de la homosexualidad para aquel tiempo. Es lo que están haciendo. Pero la Biblia no entiende de para aquel tiempo. La Biblia era útil y perfecta en el siglo I y será útil y perfecta si llegamos al siglo 30. Los valores que Dios llama bueno es bueno y lo que llama malo es malo y lo será siempre. El mundo puede empezar a aceptar pedofilia, incesto, relaciones homosexuales, lo que le dé la gana, pero lo que Dios dice bueno es bueno y malo es malo. Y eso es lo que marca nuestra existencia. La iglesia no debe modernizar su mensaje. La iglesia debe ser fiel al mensaje de toda la vida. De toda la vida. Y solo la gente que entienda eso seguirá firme en las mismas iglesias. Los que quieran novedad irán a esas que cada día llega un pastor con un recadito nuevo. Esas que cada culto es una sorpresa. El culto huevo kinder lo vamos a llamar, porque llegas el domingo y no sabes la que se va a liar ahí. Hoy que nos van a dar una casa, una empresa, cógela ahí que veo tu marido llegar, que viene para mí. No habían esas cosas. ¿Saben qué habían antes? Alabanza, oración y palabra. Y la gente no se cansaba de eso y habían varios cultos al día, todos los días de la semana. Porque la gente era capaz de, en los tiempos de Juan Bautista, ir al desierto en busca de palabra. Y hoy la gente quiere entretenimiento. No, yo oro para que el Señor ponga eso en el corazón de la gente. Señor, yo quiero tu palabra y tu palabra me basta. Me basta. Y tampoco la conocemos tan bien como para querer ir a otras cosas nuevas. Deberíamos primero aprender la que ya tenemos entre nuestras manos.
Mira qué dice Pablo en su carta a los Corintios, en 1 Corintios 4, 5. Por tanto, no juzguéis antes de tiempo, sino esperad hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios. Una de las expresiones más hermosas que yo leo en los labios de Pablo, saber que llegará un día en que las personas recibirán su alabanza de parte de Dios. ¿Te imaginas que Dios alabará tus obras? Si Pablo dice eso, es que hay gente que vive de tal manera que el Señor alabará su conducta. Les llamará buen siervo y fiel. Hermano, tú deberías anhelar ese momento en que estés delante de tu rey y te diga eso, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Pero Pablo está diciendo a los corintios que esperen hasta que el Señor venga. Le ha dicho a los tesalonicenses que vendrá como ladrón en la noche. Le ha dicho a los filipenses que está cerca. Le ha dicho a los corintios que esperen hasta que Él venga. Mira que le dice a Tito, en su carta pastoral a Tito, en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Lo mismo a Tito. Así que Pablo en casi cada carta menciona Jesús vuelve, esperad a nuestro Rey que vuelve. Jesús lo anuncia su regreso, los discípulos en Hechos hablan de su regreso, Pablo en casi cada carta habla de su regreso, Pedro habla de su regreso, todos hablan de su regreso y nosotros debemos seguir hablando de su regreso. Pablo dice a los romanos que hasta la propia creación espera ese día. No solo los creyentes, sino que hasta la propia creación espera el día del Señor. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Y tú dirás, sí, está aguardando la revelación de los hijos de Dios. Eso no está diciendo que estén aguardando el día final. Esa expectativa de la revelación de los hijos de Dios, si tú lees el contexto, se refiere a cuando la creación sea liberada del pecado, hayan cielos nuevos y tierra nueva. Lo que está diciendo es que la creación está esperando el día que todo acabe y sea completamente renovada y liberada de toda la maldición causada por el pecado. El escritor del libro de Hebreos, mira que también dice, Hebreos 9:28, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, mira que dice, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Aparecerá por segunda vez. Cuando hablemos y yo defienda mi postura escatológica en cuanto al orden de los eventos, les enseñaré una cosa y yo creo que vayan tomando un poco de conciencia. Ven que todos los libros hablan de la segunda venida y normalmente quien defiende el otro acontecimiento pretribulacional te usa uno o dos textos. Pero todos los libros hablan de un mismo acontecimiento, la segunda venida de Cristo. El autor de Hebreos dice, como se fue, dice, así, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. No solo Pablo, no solo el autor de Hebreos, porque dirás, bueno, es que Hebreos también es Pablo. Bueno, Santiago, otro. Santiago 5:8, sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está. Vuelve a decir lo mismo, las mismas expresiones, está cerca. Santiago dice eso, pero no solo Santiago, el apóstol Pedro también. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿A qué se refiere eso? Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿qué día tú recibirás esa corona? El día de su segunda venida, el día de su regreso. Segunda de Pedro 3:10, una expresión igualita a Pablo, pero el día del Señor vendrá ¿cómo? Parece plagio ya. Parece que Pedro no tenía nada que escribir y dijo, Pablo, ¿te imaginas a Pedro copiando? ¿Tú qué vas a poner? A mí me ha dicho el Espíritu que como ladrón. Ah, pues como ladrón. No se copiaban los apóstoles, pero fueron inspirados por Dios todos. Y el mismo Dios que le dio un recado a Pablo no le iba a dar otro a Pedro. Si a Pablo le dijo, voy a venir como ladrón, a Pedro le inspira lo mismo.
Pero hay una cosa curiosa. Hombre, ya que ha hablado Pablo de eso, ¿por qué tiene que hablarlo también Santiago? ¿Por qué tiene que hablarlo también Pedro? ¿Por qué tiene que decirlo tanto en Lucas como en Hechos? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no se lo ha dejado a uno solo y se lo ha tenido que poner para que lo digan prácticamente todos? Precisamente porque probablemente sea el acontecimiento más importante a anunciar después de la ascensión del Mesías. Porque todos los apóstoles tienen diferentes recados y enseñanzas en sus cartas, pero hay una central común: el Señor va a volver. Las iglesias no pueden dejar de hablar de eso. No pueden dejar de hablar de eso. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Yo quiero que sepas también una cosa cuando lleguemos al otro día que defienda ciertas posturas escatológicas, que cada vez que se está refiriendo a como ladrón, y si sigues leyendo lo que hemos visto luego, se refiere al acontecimiento de la segunda venida de Cristo. Pero yo ya entraré con más detalle. Pero no solo Pablo, no solo Santiago, no solo Pedro. Apóstol Juan. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza y no nos apartemos de él avergonzados en su venida. El apóstol Juan también. Y en el último libro de la Escritura, también sí, es el apóstol Juan, pero en la final revelación. En el libro de Apocalipsis 1:7 dice: he aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y miren mayúsculas: he aquí, viene con las nubes. Miren esa frase exacta a la que dijo Jesús con sus propias palabras. Hermanos, el final de Apocalipsis, al final de todo, prácticamente las últimas palabras, Apocalipsis 22:20, el que testifica de estas cosas dice: sí, vengo pronto. ¿Cuáles son prácticamente las últimas palabras que Jesús deja en esta tierra? Vengo pronto. Y si a ti te dice alguien vengo pronto, ¿te parece que va a pasar 2000 años? ¿Te parece que van a pasar 500? Si a mí ahora, no sé, mi mujer me dice: amor, voy un momento abajo, vengo pronto, yo no le doy un abrazo fuerte como diciendo: no, por si no te vuelvo a ver. Yo imagino que en unos minutos está por aquí. Pues ese mismo sentido es el que Jesús quiere dar. Vengo pronto. Sí, no está diciendo unos minutos, pero lo que está diciendo es: no me tardo. No. Es tan así que ahora lo veremos, los discípulos no esperaban ni morir antes de eso. Muchos creían que lo iban a ver personalmente. Dice: he aquí, sí, vengo pronto. Amén, ven Señor Jesús. Entonces yo quiero dejar una cosa clara, iglesia. El tema de la segunda venida de Cristo no nos lo podemos tomar a la ligera como algo que no esperemos. El propio Jesús, Pablo, Santiago, Pedro, Juan, las palabras finales del Señor en Apocalipsis revelan algo: viene pronto. La segunda venida de Cristo no se debe presentar a las personas como algo que está por venir dentro de mucho. Y hay gente que presenta los acontecimientos como no, tienen que pasar. Y la gente se relaja como, hasta que pase todo esto. No, esto puede pasar 1000 años hasta que... Pero esto no es lo que veo en las cartas. Yo no veo a Pablo diciendo, es que con todo lo que nos ha dicho que tiene que pasar primero, esto no lo ven ni mis nietos. No, están diciendo: esperad, aguardad, vengo pronto. Y ese es el sentido que debemos decir a la gente. Por eso yo creo que realmente muchas personas, cuando el Señor venga, van a pillarles en el sofá muy relajados. Hermano, cuidado, no seamos como esas vírgenes insensatas que también igual creían que el novio tardaba mucho. Y cuando el novio venga, quieres correr a por aceite y no hay tiempo para comprar ya.
No, la Biblia muestra, y ese es el título del mensaje que hemos dicho al principio, un carácter inminente en la segunda venida de Cristo. Nunca la Biblia ha presentado la segunda venida de Cristo como algo lejano, sino como algo cercano. Y lo que yo me doy cuenta hoy en la iglesia, y es que las personas de hoy viven como si Jesús no fuera a volver. Si yo te dijera, sé honesto, y te preguntara, ¿tú crees que puedes ver la segunda venida de Cristo? Muchos me diríais no. Pero todo creyente debería en su corazón estar aguardando la venida de su Señor cada día de su vida. Y el carácter de quien no la espera, y ahora preocúpate con lo que te voy a enseñar, el carácter de quien no está esperando la segunda venida, la Biblia lo refleja como el carácter del siervo infiel. Lucas 12:45, este versículo me preocupa, dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, mi Señor tardará en venir, y empieza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer, a beber y a embriagarse. Ha hablado antes de un siervo dichoso, ¿recuerdan? Dichoso aquel siervo que cuando el Señor venga lo encuentre. Pero ahora hay otro siervo, dice, pero si aquel siervo dice en su corazón, ¿y qué dice en el corazón? Mi Señor tarda. ¿Qué voy a...? ¿Y sabes qué? Primero me tomo unas vacaciones, bebo, me embriago, trato mal a los criados. Cuando sepa que va a volver ahí, me espabilo. Es como ese niño que la madre le dice, cuando llegue a las 9 del trabajo, ten tu cama hecha y los platos fregados. ¿Sabes a qué hora lo va a fregar? Os reí porque todos lo hemos hecho a las 9 menos 5. Por eso yo le digo a los padres, dile que vienes a las 9 cuando vayas a ir a las 8. Hermano, somos irresponsables por naturaleza. Dejamos todo para el final por naturaleza. Y esto no lo digo para vergüenza de ellos, o sí. Nosotros durante este año hemos estado trabajando con los hombres. En parejas han preparado las lecciones que ellos iban a exponer en los ayunos de hombres. Hermano, ¿tú sabes lo que es escuchar a unos hombres que saben hace 6, 7, 8 meses que les tocaba ese fin de semana exponer en la reunión? Y tú notar que eso lleva menos de un mes de preparación. Eso es muy triste. ¿A ti te gustaría que yo llegara un domingo o un martes y tú notaras que hago así con... A ver, esto, ¿cómo era? Espera que me pierdo, a ver qué iba ahora. Hermano, tú no vienes el siguiente martes. Es la verdad, no vienes. Porque eso es una marca de irresponsabilidad. Pues así es el siervo infiel. El siervo infiel está esperando para ponerse, como decimos, a cuentas con Dios hasta el final. Es esa gente que dice, no, yo creo en Dios, pero ¿sabes qué? Yo me arrepiento cuando note que el corazón ya late lento. Cuando ya van dándome cataratas, artritis, ahí ya me pongo a cuentas con el Señor. Y eso es mayor burla todavía que los que no creen, hermano. Porque el que no cree al menos te dice, es que yo no me arrepiento porque no creo. Pero el que te dice creo y lo dejo para el final es decir, creo en Dios, pero me voy a estar riendo de Él mientras viva. Y eso es más peligroso todavía. El siervo fiel estará esperando la venida de su Señor, pero el siervo infiel solamente piensa, mi Señor se tarda. Hermano, no sé qué cosas serán las que han apartado a la iglesia de esta esperanza tan gloriosa. Pero yo te digo que una iglesia que no vive esperando la segunda venida de Cristo es una iglesia enferma. Y debemos recuperar eso. Debemos recuperar el deseo de aguardar y velar esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiero hacer ahora es mencionar tres versículos que mencionan todavía más la inminencia de la segunda venida. ¿Y por qué me voy a parar estos 45 minutos con 3 versículos? Por un hecho, que estos 3 versículos han sido utilizados a lo largo de la historia para decir 2 cosas: que Jesús no es Dios y para decir que la Biblia se equivoca y tiene errores.
Son 3 versículos que yo creo que los han leído, porque los 3 están en los evangelios. Y la mayoría de personas que dicen, todavía no me he leído toda la Biblia, la gran mayoría, al menos los evangelios, sí. Pero el problema es que seguramente lo han leído rápido. Pero hermanos, cuando leamos estos versículos despacio, tú mismo en tu corazón vas a decir, ay, pero es que es fácil confundirse. Miren, los 3 versículos que dan un tono de inminencia son los siguientes: Marcos 9:1, Marcos 13:30 y Mateo 10:23. Te leo los versículos y tú dime si no pueden dar confusión. Marcos 9:1 dice, y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Léelo despacio y dime si no puede confundir este texto. ¿Qué ha dicho Jesús? Hay unos aquí que... ¿Qué dice? Que no. Hay unos aquí. Parece que es con los que está hablando, ¿no? Dice, hay unos aquí que no probarán la hasta... Tú lo lees así, parece que está diciendo, hay unos de aquí que no van a llegar a morir hasta que yo venga. Ahora veremos el significado, pero esto lo han usado para poner duda en la palabra de Dios, la cual es infalible y perfecta. Segundo, Marcos 13:30, puede ser hasta un poco más confuso. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Marcos 13, muchos lo catalogan como un sermón escatológico de Jesús. Él anuncia su segunda venida, las señales del fin, y Jesús dice, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto pase. Puede confundir, porque puede llegar a parecer que Jesús está diciendo es, antes de que pase esta generación, todo lo que he dicho, terremotos, hambrunas, todo va a pasar. Y el siguiente, Mateo 10:23, dice, pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuántos habían leído Marcos y Mateo ya? Sí, ¿cuántos? Si yo les preguntara qué han interpretado ustedes para estar tan tranquilos, ¿qué era? O van a ser honestos y me van a decir probablemente que ustedes leen la Biblia muy rápido y tampoco hacen mucho caso de los detalles. Porque esos 3 versículos requieren estudio. Porque pueden confundir. Porque hay gente que a lo largo de la historia ha dicho, mira, Jesús si fuera Dios no se equivocaría. Y Jesús se equivocó porque dijo que no pasaría esta generación hasta que todo esto pasara. Sobre todo para negar la deidad de Cristo. Porque si Jesús fuera Dios, ¿cómo Él va a decir que los que están ahí no morirían hasta que Él regresara? Pero ellos murieron, Jesús se equivocó, Dios no se equivoca, obviamente Jesús no es Dios. ¿Pero tú crees que Jesús es Dios? ¿Tú crees que Jesús se equivoca? ¿Tú crees que la Biblia es perfecta? Entonces ahí el problema está en nosotros, no en la Biblia. Tenemos que leerlo con más cuidado. Y es lo que voy a querer hacer este tiempo. Hemos visto, y me he dedicado rápido a enseñar, cómo la Biblia muestra que el carácter de la segunda venida de Cristo es inminente. Pero estos versículos lo muestran todavía más inminente, porque da la sensación de que dicen que esa segunda venida de Cristo va a venir antes de que muchos mueran de los que estaban ahí. Pero hay una cosa que tenemos que entender, y esto no lo podemos olvidar, y es que Jesús dejó algo claro. Y la parte de la interpretación parte de ese texto. Y es que Jesús dejó claro que había cosas que Él mismo no sabía. Marcos 13:32. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Mateo 24:36 lo dice de otra forma un poco similar, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo ni el Hijo, sino, repito, solo el Padre. Entonces, hermano, una cosa muy sencilla. Debemos entender que Jesús es totalmente Dios, pero también es totalmente hombre, y que en este mundo experimentó cosas que Dios claramente no experimentaría, pero eso no hace que deje de ser Dios. Mira, porque uno dice, no, solo Dios lo sabe, Jesús dice que ni el Hijo lo sabe, Jesús no es Dios. Porque Dios sí sabe,
Pero Jesús no lo está diciendo en su figura de deidad sentado en su trono. Jesús lo está diciendo cuando estaba en la tierra, en su ministerio terrenal. Mira, es tan sencillo como esto. Jesús no dijo en un momento, tengo sed. ¿Dios puede tener sed? ¿Tú eres capaz de decir que Jesús no es Dios porque tuvo sed? No, porque tú eres consciente de que Jesús es Dios, pero también en esta tierra es hombre. Y Él quiso una cosa. Él quiso mantener el secreto, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la segunda venida. Porque, por otro lado, tenemos a Jesús que sí sabe lo que piensan los hombres, que sí sabe lo que había en el corazón de los fariseos. Y solo Dios puede saber lo que hay en el pensamiento. En todo momento Jesús dejó claro que es Dios. Pero en ese hecho, Él no quiso revelar a sus discípulos el día de la segunda venida. No quiso. Claro que era el interés de ellos. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo volverás? Mira, solo Dios lo sabe. Él no se lo quiso revelar durante su ministerio terrenal. Vamos entonces, partiendo de eso, de que Jesús no quiso revelar la fecha, debemos entender entonces que las cosas que Jesús dice sobre la segunda venida, muchas veces cuando son en cuanto al tiempo, son observaciones, no son predicciones exactas, porque Él mismo dijo que el día no lo iba a decir, o lo expresó como diciendo, no lo sabía. Vamos entonces a Marcos 9:1, el primero de nuestros 3 versículos para entender esto. Y les decía, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Lucas lo dice así, Lucas 9:27, pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Y Mateo da otro detalle, Mateo 16:28, en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es rechazar la interpretación de que Jesús volvería por segunda vez antes de la muerte de algunos de sus oyentes. Eso lo tenemos que rechazar, porque si aceptamos esa interpretación, debemos aceptar que Jesús se equivocó. Sin embargo, debemos entender una cosa. Hay otras interpretaciones. Hay algunos que creen que Jesús está hablando de la transfiguración. Porque cuando tú lees, justamente lo que pasa después de ese hecho es la transfiguración. Un acontecimiento en el que Jesús se muestra realmente un poco más glorioso de lo normal. Pero yo os digo que del acontecimiento que creo que Jesús está hablando explícitamente era de su gloriosa resurrección. De su gloriosa resurrección. Porque Él dice que lo verían venir con poder. Con poder. No digo que este pasaje no esté enfocado a la segunda venida, no, pero que el centro de este pasaje no es todo la segunda venida, porque cuando tú lees el capítulo y su contexto, está hablando de la muerte de Cristo. Está hablando de la muerte de Cristo. Y el acontecimiento que la Biblia muestra como un acontecimiento de gloria y poder, que pasa justo después de la muerte de Cristo, es su resurrección. Tenemos que entender que después de la muerte de Cristo, pero antes de su segunda venida, hay 2 acontecimientos que muestran a Cristo glorificado: resurrección y ascensión. Y Jesús podía referirse a eso. De los que están aquí, ninguno va a morir antes de verme a mí llegar en poder y gloria. Y estaba hablando en ese mismo capítulo de Marcos, previamente estaba hablando de su muerte. Yo no quiero entender que Jesús se equivocó, entonces lo que quiero entender, a mi parecer, si no tengo que aceptar su error, es que Jesús estaba enfocado principalmente a su gloriosa resurrección. Solo eso es poderoso. Y Él aparece en gloria, no aparece con un cuerpo normal, aparece glorificado. Así se fue glorificado, se fue al Padre. Por eso dice que así como Él fue, así vuelve. Mira, Romanos 1:4 dice lo siguiente: y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo.
Mire lo que repito, Marcos 9:1, repito el versículo: en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después que haya venido con poder. Romanos 1:4, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Muchos creen o han enseñado por mucho tiempo que esto podía referirse a Pentecostés. Pero Pentecostés no lo creo, porque no tiene mucho que ver con la persona de Jesucristo, y sí con la persona del Espíritu Santo. Muchos creen que tenía que ver sobre el juicio de Jerusalén o el avance del evangelio entre el mundo pagano. Pero yo creo firmemente que este hecho estaba apuntando a la resurrección gloriosa y poderosa de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos, porque Jesús no se puede equivocar. Él dijo que vendría con poder. Cuando Él resucita y se presenta a sus discípulos para darles la gran comisión en Mateo 28:18, Jesús dice, y acercándose les habló diciendo: toda autoridad o todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Es decir, por un lado no podemos eliminar que hay una esencia de la segunda venida de Cristo en ese texto, pero por otro lado no podemos tampoco eliminar que hay una esencia de la resurrección gloriosa y poderosa de Cristo en ese versículo. Es más, yo me atrevería a decirte que durante un tiempo los propios discípulos creían que Jesús también resucitaría con poder, pero en el día final. ¿Por qué crees que algunos discípulos dudaron? ¿Tú ves a los discípulos correr rápido al saber que había resucitado? ¿O tú ves a los discípulos esperar en la tumba la salida de Jesús? Es más, si tú lees el texto, ves que los discípulos se sorprenden. Ves que hay sorpresa. Hermano, una cosa, los discípulos no eran los mayores catedráticos del mundo. Fueron aprendiendo progresivamente. Y durante un tiempo los discípulos pudieron incluso pensar que así como Jesús decía que todos resucitarían en gloria en el día final, que Él también resucitaría en gloria en el día final. Sin embargo, miren, Marcos 9:9-11 dice: cuando bajaban del monte les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Y se guardaron para sí lo dicho, discutiendo entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Acaban de ver los discípulos algo glorioso. Acaban de ver algo tremendo, maravilloso. Jesús le dice: no contéis esto hasta que yo haya resucitado, ¿verdad? Mire qué dicen los discípulos. Se preguntaban, discutían entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Tú lo tienes muy claro porque ya sabemos que Jesús resucitó, pero ellos no lo habían visto morir todavía. Y ellos mismos no estaban pensando, porque si no ellos o no creen que ellos hubieran dicho: esto es lo del tercer día, que al tercer día resucita y a partir de entonces podemos contarlo. No, ellos discutían, oye, ¿qué es esto de que va a resucitar cuando resucite? ¿Qué es esto? Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Es más, ellos no tenían el orden muy claro. Ellos pensaban todavía, estaban con las enseñanzas de algunos escribas diciendo: no, pero algunos dicen que Elías va a venir primero. ¿Qué pasa cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani? Algunas personas lo primero que pensaron es en Elías. Cuando le decían: oye, ¿quién soy?, algunos pensaban que era Elías. Pero la realidad no era esta. Los discípulos estaban aprendiendo. Ellos recibían las enseñanzas de Jesús, pero las iban asimilando conforme llegaban las cosas. Hermanos, hay un discípulo que tuvo que tocar para creer. O sea, no eran tan catedráticos. Todos conocemos a Tomás. Él tuvo que... No, yo si no toco, le digo: oye, vaya tropa has elegido para representarnos, ¿eh? O sea, has cogido a un chulito que dice: no, todos te dejan, pero yo contigo hasta la muerte, y te niega 3 veces. Has cogido a unos que parece que son los hombres de más fe del mundo, y si no toco no creo. Tropa, pero tropa, o sea. No había para poner así como apóstol, no tenías algo de más nivel. Gentes con una fe poderosa. No, era gente humana. Fallos.
Le preguntaron, ¿quién dice la gente que soy? Bueno, unos dicen, otros dicen. ¿Y tú qué dices? Y cuando él dice, no, pues tú eres... Lo que dice es, te has aprendido muy bien la lección. No dice, ¿sabes por qué lo sabes? Porque te lo ha revelado Dios. Era gente normal que Dios empoderó, que Dios edificó, que Dios enseñó, que Dios capacitó, pero eran hombres normales. Eran hombres normales. Si no fueran normales, ellos tampoco hubieran necesitado quedarse quietos hasta recibir el poder del Espíritu Santo. Era gente normal. Y lo que vemos en este pasaje, con lo que estamos leyendo, es que tenían dudas sobre la resurrección. Tenían dudas. Porque ellos pensaban que probablemente, así como Jesús enseñaba que habría una resurrección final de los muertos, a lo mejor su resurrección también sería el final. Por eso muchas veces Jesús también habla de su resurrección y de la segunda venida muy de manera interunida o interligada, por decirlo de alguna manera. Las palabras de Cristo, por lo tanto, tienen una típica abreviación profética que enlazaba muchas veces la resurrección y su segunda venida. Por eso muchos, y ahora sí que me cuadra, estarían vivos todos aquellos que lo oyeron antes de su resurrección, porque todos fueron testigos de ella. Además de eso, ¿por qué Cristo siempre une tanto la resurrección y la segunda venida? Por un simple motivo, porque la resurrección es la garantía de la segunda venida. Si Jesús no resucita, tú no lo esperas ya. Pero nosotros esperamos a Cristo porque resucitó. Como alguien dijo una vez, tú no le tienes que quitar a Jesús a los cristianos, tú quítale solamente la resurrección y ya le quitaste su fe. Nuestra fe no gira en torno solo, y ojo lo que voy a decir, no quiero que nadie, a lo mejor algún loco en YouTube hace un corte para luego decir que enseño cosas raras, pero nuestra fe no gira en torno en sí a la persona de Jesús, solo la persona. El pilar más grande de nuestra fe no es la vida de Jesús como un buen hombre. El pilar más grande de nuestra fe no es solo la muerte de Jesús en la cruz. El pilar más grande de nuestra fe es su resurrección. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, la gente se aparta. Lo que le ha dado fuerza a la iglesia a seguir derramando su sangre por el evangelio es que nuestro Cristo está vivo. Yo no le vería sentido a venir aquí a adorar, a cantar a una figura, a alguien del pasado, a un buen hombre antiguo. Venimos a cantar, venimos a adorar y seguimos predicando a un Cristo vivo y que va a volver. A nosotros nos quitas la resurrección y nos quitas todo. Les recomiendo la película, libros mejor, pero les recomiendo la película del caso de Cristo. El caso de aquel hombre, Lee Strobel, un ateo declarado enemigo de los cristianos, su mayor lucha era para intentar desmontar la resurrección. Si le quitan la resurrección a los cristianos, ya no les queda nada. Si pruebas que Jesús lo quemaron, lo quitaron, o se quedó en la tumba, o se lo llevaron. Pero lo más glorioso es eso. Que la gente daba su sangre. Hermano, les ponían cuchillos en el cuello y les decían, dinos dónde habéis guardado el cuerpo. Los amenazaban con lanzas en el estómago, dinos dónde habéis escondido a vuestro maestro, os atravesamos. Y la gente moría. Y como dijeron en esa película que me gusta mucho, un loco puede morir por una mentira, pero millones de locos y millones han muerto, pero por una verdad, que Él resucitó, porque dijo que resucitaría, porque hubieron testigos de su resurrección, ascendió en gloria, y por eso sabemos que va a volver. Si Jesús dijo, oye, yo al tercer día resucito, y se queda en la tumba, pues así como dijo que iba a resucitar y no resucitó, tampoco me creo que va a volver. Pero dijo que resucitaría y resucitó, entonces creo firmemente que dijo que volvería y va a volver. La esencia de la fe cristiana, por eso creo que se habla mucho de la cruz y poco de la resurrección. Pero cruz sin resurrección, hermano, no hay ni perdón de pecados. No hay salvación.
La base de todo es que no se quedó en la tumba. Por eso hasta el día de hoy millones de personas, ahí sí, de manera muy turística, sigue yendo allí a leer un cartelito en una cueva que pone, no está aquí. Y todos se hacen la foto y el selfie. No, mira, en inglés. No saben ni... Tienen que preguntar, ¿es esta chapa la de ahí? Sí, sí, sí. No saben ni inglés, pero la señalan. Me han dicho que esto es lo que... Cualquier día van a ir allí, no saben inglés, lo van a mandar a una señal que pone baño para hombres en hebreo. Y van a creer que es la... Aprendan idiomas si van a viajar, aprendan idiomas. Así que, hermanos, repito, una cosa que está muy clara. Marcos 13:32, Jesús ha dejado claro el día de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Existen muchas cosas que Jesús sí, por ejemplo, sí reveló. Hay cosas que sí quiso revelar. Por ejemplo, la destrucción del templo, Marcos 13:2. Y Jesús les dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Guerras y rumores de guerras, versículo 7 del mismo capítulo. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Terremotos y hambrunas. El versículo 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. La persecución por causa del evangelio, versículos 12 y 13, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Incluso días de tribulación como nunca antes habían sucedido. Versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. O portentos en los cielos, el versículo 24. Pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Con la final venida del Hijo del Hombre en las nubes. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. ¿Pero cuándo? El día y la hora no. Te digo todo lo que va a pasar antes, pero el día y la hora no. Así que usar eso para decir Jesús se equivocó, por eso Jesús... No, Él sabía todo. Él no es que se equivocara. Es que Él no quiso revelarlo. No quiso. Lo peor que le puedes hacer al hombre es decirle el día que el Señor viene. El hombre es tan rastrero de esperar a arrepentirse en el último momento. Pero te voy a decir una cosa. Para esta gente, si tú conoces a alguien que te dice, pero me puedo arrepentir en el último minuto. Sí, el ladrón de la cruz fue así. Pero el ladrón de la cruz no había escuchado probablemente el Evangelio. Una persona que vive de cualquier manera, a pesar de haber escuchado el Evangelio, diciendo, no, yo me relajo, ya al final, cuando note que envejezco un poquito, ya que el cuerpo pide tierra, ahí me pongo a cuentas con el Señor. Esa persona probablemente nunca se va a poner a cuentas con el Señor. Porque esa persona cree que simplemente con decir, lo siento, ahora voy a hacer las cosas bien, voy a ir al cielo. No. Una persona cuando escucha el Evangelio no lo puede dejar para mañana. Si Dios lo convierte, se convierte en el momento. Porque el dolor y el pesar en su corazón por el pecado es tan grande que la conversión es inmediata. La conversión no es algo que yo hago, que yo puedo posponer para cuando me va bien. Como esta gente dice, no, ponte a cuentas con el Señor. No, ahora no, deja que ordene un poco mi vida. Si te das cuenta, esa gente te dice, eso nunca vendrá. Y tú lo sabes. Y tú le dices, no, es que tu vida nunca va a estar bien. No le tienes que decir eso. Algunos queréis convencerles de que vengan al Señor con la vida desordenada. No, da igual, es que nunca vas a estar bien. Ven así. No, ¿sabes qué? No lo quieres, vete al infierno. Ya está. Oye, pero no es así. Te quieres reír en su cara. Quieres vivir como te da la gana. Quieres escupir en su gloriosa cruz. Quieres conocer que existe. Dices creer en Él, pero a pesar de seguir viviendo de espaldas. Haz lo que quieras. Vete al infierno y cuando estés allí, no llores. Como si no supieras por qué estás. Tú no necesitas poner tu vida en orden. Tú no necesitas arreglar unas cuantas cosas. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados y creer el Evangelio.
Eso se puede hacer siendo un mendigo en la calle o un rico en una gran empresa. La salvación no pide una vida ordenada, pide una vida arrepentida, pero no ordenada. Luego el Señor es especialista en ordenar vidas que ha salvado, pero no pide vidas ordenadas. Esta gente que dice esas cosas son excusas. Prefiero directamente que me digan, vete y déjame, porque esas excusas me ponen más nervioso, me dan más coraje. Pero todo eso que hemos leído en Marcos 13 lleva al versículo 30, que es el otro que podría llegar a confundir. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Ay, ay. ¿Qué cosas iban a suceder? ¿Qué hemos leído antes? Guerras, terremotos, fenómenos solares en la luna, persecución por el evangelio, hambrunas. Y el Señor acaba diciendo, y todo esto, esta generación no va a pasar hasta que todo esto suceda. Si tú entiendes esta generación como esta gente que está aquí, esto está llevando otra vez al error. Pensando otra vez Jesús se equivoca. Porque esa generación ya se ha muerto. Y todavía no ha venido el Hijo del Hombre. Pero la expresión esta generación es lo que marca la diferencia entre si Jesús ha dicho la verdad o se ha equivocado. Y yo no lo pongo en duda. La cuestión es lo siguiente. ¿Cómo aparece esta generación en otros pasajes para entender a qué se refiere Jesús? Marcos 8:38. Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Tú crees que ese texto habla solo a la gente que está allí? ¿Ahora ya nos podemos avergonzar de él? ¿O habla de esta generación como diciendo de la gente de este mundo, de la gente de esta tierra? Cualquier persona de esta vida que se avergüence de mí, yo me avergonzaré de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Por ejemplo, Mateo 12:45, va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Lucas 11:29. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás. Mateo 12:39. Pero respondiendo, él les dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal le será dada, sino la señal de Jonás el profeta. Mateo 16:4. Una generación perversa y adúltera busca señal, y no se le dará señal, sino la señal de Jonás. Y dejándolo se fue. Mateo 17:17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo acá. Mateo hace incluso un uso paralelo a la expresión de Marcos en Mateo 25:34-36. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Hay algo que Jesús sabe, esta generación pasará, pero mis palabras no pasarán. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice esta generación? Hay 2 maneras de interpretarlo, y yo creo que las 2 pueden ser muy correctas. Número 1, a todo el mundo. La expresión esta generación puede hacer claramente énfasis en toda la humanidad. Generación perversa, generación incrédula, generación que demanda señal, generación malvada, generación que se avergüenza de él. Puede hacer claramente énfasis en cualquier persona de este mundo. Pero si fuéramos más precisos, y yo creo que es la opinión correcta, cada vez que Jesús usa esa expresión, se está refiriendo concretamente al rechazo de los judíos.
Jesús no se está refiriendo a personas gentiles en ninguno de los textos que hemos leído. Se está refiriendo en todo momento al rechazo de los judíos, a una generación perversa que demanda señal, que quiere saber realmente, dinos que eres tú, y que rechaza a Cristo. Y yo creo firmemente que Jesús se sigue refiriendo a esa generación de judíos que lo sigue rechazando hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy el pueblo judío, que tiene la ley, que conoce los profetas, que conoce los salmos, que anuncian al Mesías, sigue negando al Mesías. Y esa generación incrédula y mala sigue existiendo hasta el día de hoy y seguirá existiendo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y para acabar el tercer pasaje, Mateo 10, 23. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. La expresión aquí utilizada, y para eso no me voy a ir muy lejos, y yo creo que no es tan difícil de comprender, partiendo de la base de que Jesús no se equivoca, es el hecho de decir que las ciudades de Israel estarían siendo recorridas con la predicación del Evangelio, y Jesús dice, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. No está diciendo concretamente, vosotros, un número selecto de personas vais a recorrer las calles de Israel y no acabaréis antes de que venga el Hijo del Hombre. Porque si entiendo eso, yo también entonces te voy a decir a ti que cuando Jesús dijo, id y haced discípulos, solo es para un número. O tú les dices a los creyentes que debemos predicar el Evangelio. Cuando le dices a los creyentes que debemos predicar el Evangelio, ¿por qué les dices que debemos predicarlo? ¿Tú no les dices que Jesús dio una comisión que es id y haced discípulos? Pero si yo entiendo que eso era solo para un grupo selecto que estaba escuchando en ese momento, significa que yo no tengo que ir y hacer discípulos. Si yo creo que cuando dice amaos los unos a los otros, está hablando solo con los que están enfrente, yo no tengo que amaros. Porque si yo soy de los que piensa que cuando está dando una orden o un mandato o una explicación a ese grupo concreto, significa que el resto de creyentes no está incluido, entonces yo qué mandamientos del Nuevo Testamento como soportaos y tantas cosas voy a obedecer. Por ejemplo, cuando Pablo dice que cada primer día de la semana cada uno se pare conforme haya prosperado, hablando de la ofrenda, no, eso era solo para los corintios. El resto no hay que ofrendar, el resto no hay que dar nada, el resto no hay que hacer nada. Nosotros entendemos o no que cuando las palabras son dirigidas a creyentes, son para los creyentes también de hoy. Jesús está dirigiendo a sus discípulos y les está diciendo que no terminarán de recorrer las calles de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Y Jesús está dejando claro que su iglesia, sus discípulos, tenían que estar recorriendo las calles de Israel hasta que viniera el Hijo del Hombre. Por eso hasta el día de hoy hay lugares que siguen mandando misioneros al pueblo judío. El pueblo judío siempre ha sido un objetivo número uno en las misiones de la iglesia y lo va a seguir siendo toda la vida. Pero tú acabas de decir que no son nuestros hermanos, por eso mandamos misioneros, para que muchos acaben siendo nuestros hermanos. Yo no mando misioneros a mis hermanos. Si yo te pregunto, ¿hay que evangelizar a los judíos? Dime sí o no. Porque si me dices que no, me voy a asustar. ¿Hay que evangelizar a los judíos, sí o no? A los judíos que no creen en Jesús. Ahora yo te hago otra pregunta. ¿Hay que evangelizar a un hermano? No. A un hermano hay que enseñarle doctrina, hay que discipularlo, pero no hay que evangelizarlo. Ya lo has evangelizado, se ha vuelto hermano y ahora lo discipulas. ¿Por qué estamos evangelizando judíos? Porque no son todavía nuestros hermanos. ¿Serán todos nuestros hermanos? No. ¿Serán algunos nuestros hermanos? Sí. Aquellos que el Señor llame. Pero el Señor siempre ha tenido un objetivo. Estas tierras siempre han estado en el marco de Dios como unas tierras especiales y eso no lo puede negar nadie.
Yo les di mi ley, yo los saqué de Egipto, yo hice algo y de ahí tengo un pueblo. La iglesia está formada por judíos y gentiles que reconocen que Jesús es el Señor. Dios no tiene dos pueblos. Dios no nos tiene a nosotros y a los judíos. Dios tiene un pueblo formado por judíos y gentiles que han creído en Jesús como su Señor y Salvador. Así que de la misma manera que evangelizamos Barcelona, tenemos que seguir evangelizando las calles de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Porque Dios sigue teniendo pueblo en esas calles. Así que hay dos opciones. Si tú dices que en esos versículos Jesús se equivocó, vas a decir dos cosas: que Jesús no es Dios o que la Biblia no es perfecta. Cualquiera de esas dos cosas va a hacer que dentro de un tiempo aproximado de 1 año o menos estés fuera de este lugar. Porque si tú dudas de la infalibilidad de las Escrituras o de la deidad de Cristo, no aguantarás en la iglesia mucho tiempo. Yo no puedo vivir para Dios si no creo que su palabra es de Él. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos que entonces medir cómo hemos entendido e interpretado esos versículos y creer que son complejos y que Jesús no está diciendo algo tan sencillo y evidente y se equivocó, sino que había algo mucho más complejo detrás. Pero para terminar, solo 2 cosas en cuanto al estudio de hoy. Número 1, Jesús va a volver. Número 2, no se va a tardar. Pero ¿cuánto? No sé cuántos años, o meses, o días, o horas. Pero yo sé algo: Jesús va a volver y no se va a tardar. El siervo infiel no lo estará esperando. Se relajará y dirá: mi Señor se tarda. El siervo fiel estará velando y aguardando su venida. Tú decides qué siervo quieres ser. Pero yo quiero que mi vida esté esperando cada día el regreso de mi Señor. Hermano, no vivas como si Jesús se tardara. Vive como si Jesús volviera hoy. No esperes que llegue un médico para decirte: te mueres de cáncer terminal, te quedan 2 días, ponte a cuentas con tu Dios. Vive cada día como si fueras a aparecer en un momento en su presencia. Porque si no viene, puede llevarte a ti con Él. Por una cosa o por otra, debemos estar esperando a nuestro Señor. Ya sea que venga o que salgamos hoy de aquí, nos patine el coche, se nos lleve un camión por delante. No hable de esas cosas, pastor. Oye, esas cosas pasan. Toquemos madera. Toca lo que te dé la gana. Si te tiene que atropellar el camión, ahora te va a atropellar madera, plástico, neumático, lo que quieras. Tu fecha de caducidad, hermano, la sabe el Señor. Y aunque te encerraras en tu habitación y no salieras a la calle, aunque sea un infarto te da, pero el día ya está escogido. Así como el Señor sabía cuándo nacerías, el Señor sabe cuándo partirás a su presencia. Pero vive como si ese día fuera hoy. El Señor vuelve y si no, nosotros podemos ir con Él. Pero que cuando venga o vayamos, nos encuentre velando, aguardándolo, con una vida que lo adora, que lo busca y que lo exalta. Amén. Vamos a orar.